En este video vamos a estar hablando con Luis Muñoz. Luis es estudiante de mi programa. Vamos a conversar acerca de cómo ha sido su experiencia, qué tal le ha ido, qué mejoras ha tenido y qué recomendaciones le daría a médicos que están en su misma posición de preparar exámenes de residencia. Luis en las últimas semanas ha venido siendo uno de los estudiantes más destacados de mi programa. De hecho, justamente hoy nosotros enviamos el reporte de cuáles fueron las mejores 5 personas del programa en términos de puntaje. Luis quedó en segundo lugar, tuvo un 86.5% de respuestas correctas, así que vamos a estar hablando con él acerca de qué es lo que podemos hacer o qué es lo que pueden ustedes hacer para mejorar su puntaje si han visto que a pesar de que estudien, pues no mejoran en ese aspecto. Bienvenido, Luis, ¿cómo vas? Hola Juan, gracias. Excelente. Aquí vamos con todo. Chévere. Bueno, arranquemos esta entrevista simplemente conociendo de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy de Cali. Bueno, en realidad soy de Palmira, una ciudad muy cerca a Cali. Pero vivo en Cali hace como 15 años más o menos. Soy médico, graduado de la Universidad del Valle. Y pues ahorita me dedico a trabajar en lo que va a ser mi especialidad prontamente, en cirugía plástica. Súper. ¿Podrías darme una breve descripción de tu background, como lo que sea que quieras añadir a la pregunta anterior, como de quién eres tú, como cuál es tu contexto? Eh, pero como en general de la Sí, vida, de la en profesional. general, quiero que la gente como te conozca. Bueno, yo soy, como les dije, un palmireño, bayuno muy bayuno, eh, hijo único, eh, mimado de su mamá, y siempre pues he estado en esta locura de la medicina, siempre ha estado en mi cabeza. Entonces desde muy pequeño en realidad quise ser médico. Igual eso fue muy orientado por mi mamá también, porque me disfrazo cuando estaba pequeño como 4 veces de médico. Entonces yo creo que se le fue dando la situación por ahí. Igual también tengo una cuestión artística muy arraigada. En mi familia siempre han sido muy musicales, entonces es algo que me gusta y disfruto un montón. Eh, Cantar, escuchar música, bailar ocasionalmente. Y pues nada, estoy aquí enfocado en lograr mi objetivo ahora, que es ser cirujano plástico, ser residente para ser cirujano plástico. Súper. ¿Qué te motivó a tener una llamada conmigo y hablar de tu proceso de preparación para residencia? Esta llamada en particular, o Esta en llamada y general. si quieres compartir antes la llamada inicial también, la llamada inicial. Bueno, la llamada inicial fue muy llamativo porque lo primero es que me empezaron a aparecer videos tuyos en Instagram específicamente todo el tiempo, y pues porque sigo algunas páginas de medicina y de repasos y de estudio pues médico, y me empezaron a aparecer tus videos y inicialmente pues los dejaba pasar, pero cada vez los veía más, y entonces cada vez veía un poquito más del video y empezaron a describir mi caso, pues así como eres médico, te quieres especializar, te fue bien en el pregrado y notas que no te ha ido tan bien en el proceso de ingresar a la residencia. Y luego pues empecé como a recibir señales de todas partes, me empezaron a mandar tus videos personas allegadas a mí, familiares, amigos, que saben que estaban, pues que estoy en este proceso. Y dije, bueno, ¿por qué no? Ya he intentado varias cosas, ¿por qué no intentar algo diferente? Y decidí escribirte ese hola inicial. Eh, Ahí tuve el primer abordaje que me hizo decidir
entrar al programa, porque creí que era al final lo que necesitaba, más allá de seguir estudiando, qué sé yo, bases de datos, cursos, eh, libros, sino una estructura que me faltaba. Eh, y pues esta llamada en particular fue porque empecé a ver que funciona. Entonces, a pesar que he tenido, que ya hemos hablado, pues en privado, algunas situaciones que me han podido desestabilizar parcialmente del curso, pues del curso, no tu curso, sino del curso, el desarrollo de este proceso, creo que me ha dado la estructura que necesitaba para, para mejorar el rendimiento, pues, en simulacros, que es al final lo que uno puede ver reflejado cuando presenta exámenes de residencia. Claro. ¿Podrías contar, digamos, como más acerca de qué es lo que estaba pasando por tu vida, digamos, en términos del proceso de preparación para la residencia, cuando, digamos, decidiste agendar una llamada conmigo? Como, Bueno, ajá. inicialmente, perdón, ibas a No, completar. no, dale. Bueno, yo llevo varios años, en realidad, presentando. Varios años es más o menos 5 años. Mm, pero en realidad al principio, cuando empecé a presentar mi residencia, lo hacía como por no dejar, como decimos en mi familia, por no dejar de fregar. Porque no estaba estudiando. En realidad no tenía un juicio eh, para lo que se necesita pues para pasar a una residencia. Yo me dediqué a trabajar, tenía algunas cuentas que pagar, el crédito con el que estudié la carrera me acosaba mucho y empecé a trabajar como loco. Y pues así como uno trabaja, gana. Y obviamente puede verse un poquito cómodo con esa circunstancia. Pero me seguí presentando para ver, para probar, para conocer, decía yo, los exámenes. Y si bien en función del tiempo he ido mejorando, pues los últimos 2 años que ya empecé a prepararme de verdad, a estudiar con juicio, a pagar cursos, ¿qué pasó? Sí, A pagar cursos y demás, pues me empecé a frustrar ahora sí de verdad cada vez que no pasaba, porque cuando me presentaba sin estudiar, pues en realidad no pasaba mucho por mi cabeza, no, simplemente decía, bueno, pues no pasé, obvio, ¿qué voy a pasar si no estoy estudiando? Pero por lo menos me enfrenté, conocí el examen, bla. Pero cuando ya empecé a estudiar en serio y que sentía que me esforzaba y que hacía el esfuerzo, dejé de trabajar tanto, mm, me bajé de horas, disminuí a medio tiempo, y me puse a estudiar juicioso y veía que me presentaba y no pasaba, pues me empecé a frustrar con toda. Y además porque me empezó a pasar esto de que le falta a uno el pelito, ¿sí? Entonces quedaba cerca de las entrevistas o en las universidades que no son de entrevista, empecé a quedar más cerca, como a 2 preguntas del que sí pasaba, así. Entonces dije, bueno, ya hay que ver, hacer algo distinto, y hacer rendir mi tiempo, no embutirme y embutirme información sin poderla organizar como en mi mente y usar efectivamente cuando me la preguntan, porque pues, me puedo leer 1000 libros y enciclopedias, pero si cuando me lo preguntan no lo tengo a la mano en mi mente, pues no estaba haciendo nada. Y eso fue básicamente lo que me animó. es muy curioso que la gente a veces no tome acción a pesar de que no ve resultados, ¿no? Sí, ¿Por qué crees que en tu caso fue diferente? ¿Por qué crees que a pesar de que pues no veías resultados y que la gente suele no hacer nada cuando no ve resultados, por qué tú buscaste ese cambio? pues lo primero es porque ya me cansé, así me lo dije, como me cansé de no pasar.
¿sí? Me cansé del no admitido, ¿sí? Y me cansé además pues de ver que como que me esforzaba y no obtenía los resultados que quería. Entonces, pues me tocó decidir hacer algo distinto. La motivación creo que fue, es a todo el tiempo que llevo en el proceso. Mm, pero no te puedo decir en este momento es que fue esto en particular. Bueno, puede que sí, puede que sí. La última vez que me presenté a la universidad que quiero pasar, que es a mi alma mater, a mi valle, quedé mucho más cerca, quedé muy cerca, como nunca había quedado. Y yo dije, bueno, ya estoy cerca, pero necesito optimizarlo. O sea, ya lo que estoy cerca es que ya la próxima no va a estar cerca. O sea, la próxima soy yo. Y ahí fue que dije, pues necesito hacer algo diferente para poder lograr un resultado diferente. Porque como te dije antes, a pesar que había mejorado eh, en función del tiempo, iba mejorando con las presentadas, pues igual casi no es pasar, ¿sí? Es pasar o no, casi no vale. Ujú. Entonces, eso fue básicamente. Sí, ese tema de casi no vale, sí es algo que me resuena mucho a mí y es, yo escuchaba alguna vez una frase que decía, ¿por cuánto tiempo más vas a casi conseguir el objetivo? ¿Cuánto más quieres estar en la misma de casi, ¿no? Total, no, eso me lo dije. Además, porque, pues, obviamente uno tiene su red de apoyo. Perdón, Juan, yo conecto esto que se me va a apagar y no quiero. Sin lío. Uno tiene su red de apoyo que se preocupa por uno y que si lo ve a uno achicopalado, pues te quiere dar palmaditas y todo. Y entonces me empezó a fastidiar en la condescendencia. Esto no se lo he dicho a nadie, esto, eh, pero me empezó a molestar eso, o sea, me empezó a molestar que las personas pues, que creían igual al final en que lo voy a lograr, pues me empezaron a decir, ay, pero ya casi, ay, pero está cerca, ay, pero, y yo por dentro, sí, es que ya casi, que yo sé que no lo dicen por mal, pero me lo decía así, casi no vale, o sea, De no, acuerdo. ¿De qué manera has alcanzado el éxito en mi programa? eh, yo creo que cogiendo a mi ego, sentándolo al frente y diciéndole que, que tal vez no es como yo quiero, sino que hay otras personas que se han dedicado, pues obviamente a tu proceso específicamente me refiero a estudiar lo que sí funciona y que lo ha visto, y entonces decir, bueno, pues este man le ha metido duro a esto, ha diseñado una cosa brutal, súper bien estructurada, y debe ser por algo. O sea, me resonó mucho una charla en la que una de las sesiones que tuvimos grupales, en la que para todo el que vea esto, Juan es súper duro, súper duro. Aquí no estamos, aquí no estamos para que nos digan qué queremos escuchar, eh, pero hubo una cosa que me resonó un montón y fue eso, pues como que aquí no estamos para palmaditas y para, ay, sí, pobrecito, él llegó cansado y entonces no estudió por eso. Mm, pero, pero sí hubo esa vez que dijiste, específicamente lo del ego, yo lo he venido trabajando, no porque fuese yo un ególatra, sino porque también he estado como en un proceso personal y espiritual bien, bien chévere este año específicamente, en el que he aprendido a reconocer pues que el ego a veces nos tira para abajo en muchas cosas. Y esa vez lo dijiste, fue como, es que hay personas que dejan que su ego les gane, que crean que es como yo quiero y como a mí me parece y como que obvian algunas otras cosas. Entonces, pues yo creo que eso me ayudó y otra cosa fue el que siempre se puede un poquito más. Y te lo juro que eso lo estoy usando todos los días en mi vida, además porque ha venido una avalancha de cosas
en las que he decidido cambiar. He decidido también como moverme más, estaba en un sedentarismo brutal, entonces empecé a entrenar, a hacer ejercicio y entonces siempre me digo un poquito más cuando estoy rendido haciendo simulacros y creo que no puedo más y me faltan X preguntas, digo un poquito más y así como que he logrado pues mejorar el rendimiento y también aumentar paulatinamente eh, la cantidad de preguntas que hago semanales. Y más la última semana, pues fue como que me metí un pase de motivación, perdón por la expresión, pero para sí, porque pues Juan empieza diciéndome que felicitaciones por el rendimiento de esta semana, pero resulta que la semana pasada fue tenaz, o sea, me fue muy mal, aunque no me fue tan mal en cuanto al porcentaje de aciertos, pues hice muy poquitas preguntas porque sí, porque no se pudo. Pero después de eso yo dije, miércoles, hace 2 semanas quedé primero en ese rendimiento. Y yo dije, ¿por qué me voy a dejar caer? O sea, no es justo conmigo. Y entonces empecé a darme como estas vitaminas de que la competencia, obviamente, si bien hay mucha competencia, pero la competencia soy yo, que lo que me da la para abajo a veces es mi ego que me dice que no puedo, que estás cansado, que te mereces de pronto porque hoy estudiaste mucho, descansar un poquito, pero pues hay una amiga que es muy sabia que también me ayuda mucho en este proceso, ella ya está en su residencia, y es que ella me decía, Lucho, cuando yo estaba cansada y me acostaba, de una se me venía un pensamiento intrusivo que fulanito debe estar estudiando en este momento y me tenía que parar. Y así, pues mira, yo creo que eso hasta ahora es lo que me ha servido, como pensar en ese poquito más, en que uno puede dar más del 100%. De acuerdo. ¿Cómo crees que te ha ayudado a alcanzar este éxito que has tenido de, fíjate, tener buenos puntajes, estar en el top 5, estar de primero, estar de segundo, dentro de un montón de personas que están en mi programa, que han confiado en nosotros, tú estar en los primeros lugares, y aparte exigiéndote un día más y aparte un día, digamos, cada día más, y aparte de eso, no solamente que esa autoexigencia o que ese cambio se muestre en el tema que tiene que ver con preparar el examen de residencia, sino aparte de eso en otros ámbitos, como decías ahorita, de que ahora estás dejando de ser sedentario y dándole al ejercicio más. ¿Cómo? Perdón, me perdí en la pregunta. Sí, no, es ¿Cómo? decir, ¿cómo te hemos ayudado? ¿Cómo te ha ayudado a alcanzar esos éxitos que has tenido? Pues yo creo que la estructura, si uno, o sea, si uno se estructura en un aspecto de su vida, es capaz de estructurarse en todos. Entonces, pues pensando en eso, yo decidí estructurarme pues en tu programa para lo que en este momento considero que es lo más importante que quiero lograr, pero eso va de la mano de muchas otras cosas, pues porque uno no es solo lo que estudia, lo que trabaja, sí, sino que tiene que meterle a otras situaciones, incluyendo las vitaminas para el alma, qué sé yo, hacer algo que te guste. Mm, obviamente todo en su cierta medida y dándole el peso basado en tus prioridades. Pero la estructura, te digo, me ha ayudado para eso, para entender, por ejemplo, que desde el punto de vista ya fisiológico, pues si quiero rendir en mi estudio, tengo que tener unos buenos niveles de neurotransmisores en mi cerebro, tengo que tener unas sustancias niveladas en mi cuerpo para que sea más fácil, por así decirlo, para que sea llevadero. Y el ejercicio pues es brutal para todo, no solo pues para disminuir el riesgo cardiovascular y todo eso que decimos los médicos, sino para la salud mental y para el rendimiento en todas tus áreas. Entonces yo dije, bueno,
hay que meterle, porque además ya lo había experimentado antes, sino que es como esta cuestión humana que en algún momento uno puede bajar los brazos y se deja, ¿sí? Entonces, eso me pasaba. Cuando quedé la última vez en la universidad tan cerca, eh, tuve la mala actitud, la que no se debe reforzar, la del victimismo, la de, quedé tan cerca y entonces me desanimé horrible y dejé de estudiar y dejé de ir a hacer ejercicio y empecé a comer súper mal, em, empecé a, sí, o sea, todo mal, hasta que dije, bueno, no más, igual, nadie más puede hacer esto por mí, ni Sí, siquiera, pues, ni siquiera Juan Otalora, que tiene su curso súper pro montado, me tocaba a mí y pues al final soy partidario y me ha pasado en la vida que hasta ahora he logrado lo que he querido y nunca me ha tocado fácil. Entonces esto no va a ser la excepción. No sé, porque en algún momento pensaba que de pronto me iba a caer del cielo y que por tanto hacer exámenes eventualmente iba a estallar y la suerte me iba a acompañar. Pero no, esto también lo dije en una charla grupal y es que eh, la suerte acompaña a las mentes preparadas. Y, y uno entre más se prepara, pues va a tener más herramientas para identificar oportunidades. Y eso es lo que de verdad considero que es la suerte, saber identificar las oportunidades. claro. La vida cambia cuando uno se da cuenta que nadie a uno viene a salvarlo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que mencionas eso de que yo soy duro en las sesiones, porque en efecto lo soy. Y gracias por decirlo, no me importa como engañar y bla, porque la realidad es que no van a ser soft con ustedes cuando estén en residencia. Total. Entonces, y entonces yo, justamente haciendo una entrevista hace poco eh, con Sebastián, que probablemente lo sabes quién es, del programa, me decía, es que yo tengo conocidos en el trabajo que también entraron al programa, o sea, a mi programa, y dijeron, pero es que esa vaina no me gustó, es que me obliga a estudiar todos los días. Y entonces yo digo, y entonces en residencia si pasa, ¿qué va a hacer? Ujú. ¿Se va a Sí, salir porque lo obligan a estudiar todos los días? O sea, ¿qué onda, no? Y entonces digamos que ahí uno se pone a pensar como, ¿qué clase de personas son las personas que necesitan en residencia que entren? ¿No será entonces que la razón por la cual no entran esas personas es precisamente porque no están dispuestas a hacer lo que se requiere para pasar? ¿Qué opinas de eso? sí, total. Aunque hay tanto de largo como de ancho, porque te Claro, digo que uno, o sea, yo obviamente, todos, obviamente en este proceso médico hemos convivido con residentes y uno ve unos desastres, Juan. O sea, uno ve y uno dice, hablando desde lo egoico, o sea, si este es residente, yo como no soy residente todavía. Pero más allá de fijar eso, es como que, claro, o sea, el que no se esfuerza lo suficiente, pues no puede esperar que le resulte lo que quiere. Mm, entonces, obviamente, yo no te voy a mentir, cuando yo empecé el programa me pareció duro, porque, sí, yo me acuerdo que cuando tú estabas arrancando, yo te veía en las sesiones grupales y yo te veía con una cara de incredulidad de este man de qué habla, qué es esto, en qué me oh, metí. mi cara no puede, no puedo con esto. Es que le salen subtítulos, pero sí es cierto. Además, porque yo me sentí muy identificado también con tu forma en las sesiones grupales, porque yo en mi vida soy así. Mis amigos en general, yo soy así. Yo les voy tirando, o sea, si a mí me buscan para hablar o pedirme un consejo, yo les voy dando lo que a mí me nace, pero yo no tengo, pues, como el pañito de agua tibia y no, yo le voy diciendo como siento. Entonces a mí siempre me han dicho que yo soy muy duro cuando hablo, pero pues es que así es la realidad. ¿Qué hacemos?
Obviamente, pues no se trata de rayar en el maltrato, no quiero decir que tú se lo hagas, no, para nada. Pero obviamente, pues a ver, hay cosas que son como son, ¿sí? Y por más que se las adornen a uno, pues no van a dejar de ser. Y me refiero a puntualmente a que si vos no te esforzás, pues no vas a conseguir lo que querés. Y si te echas este cuento de pobrecito y que sí está cansadito y bla, bla, pues no, amigo, no lo vas a hacer, no lo vas a conseguir. Entonces, pues nada, yo te digo, yo al principio no estaba incrédulo, sino que sí chocaba con que fuera así, con que fueras tan crudo. Y yo decía, pero este man viene acá a hablarle a uno. Y después yo decía, pero ¿cómo querés que te hablen? O sea, no, además, porque como te digo, si yo hablo así, entonces, no. Y ya después simplemente dije, bueno, pues estoy aquí es por algo. O sea, tampoco a mí nadie me está obligando, nadie me dijo, tiene que ir, ¿no? Pues si quiero me voy, pero no es la idea. Em, y entonces me dejé llevar por el proceso. Mm, Tal vez las personas que decidieron ah, apenas entraron retirarse, pues no se dieron la posibilidad de desaprender y aprender algo nuevo, porque eso fue lo que más me costó, si quieres que te sea sincero. Mm, y yo se lo decía a Susana, pues, eh, porque cuando tuvimos el onboarding con Susana, me acuerdo que fue otro compañero y yo, mm, y Susana obviamente nos advirtió y nos dijo, se van a sentir frustrados, van a sentir que no entienden nada y, mejor dicho, todo lo peor, sin ánimo de asustarnos, y no por el contrario decirnos, pero todo eso va a cambiar y van a mejorar y les va a ir bien y van a ir cogiendo el ritmo. Pero yo al segundo día o el tercer día después del onboarding, yo entré en crisis y yo dije, pero ¿qué es esta locura? Yo no entiendo nada. Y yo veía los videos y yo decía, pero yo, ¿por qué estoy tan cerrado? Y entonces me puse a hacer el primer diagrama y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Y para dónde saco la flecha? Pero, pues obviamente seguí el proceso. Y me di cuenta que en el proceso, pues abordan todo esto y además te hacen ver que es una estructura diferente. Y el problema es que seas reacio al cambio. Entonces, si vos simplemente te quedas en que yo aprendí así y esto es lo único que me funciona y no le das la oportunidad a algo nuevo, pues, sorry, amigo, no vas a avanzar en la vida porque tu capacidad de adaptarte es nula. Y pues yo no sé así. Entonces, nada, me dejé llevar y aquí vamos con, con la, con la mente metida en esto. ¿Y crees que eso se ha reflejado? O sea, como, ¿crees que valió la pena o ha valido la pena ese esfuerzo que has hecho o ese esfuerzo que tuviste que hacer, digamos, respecto Ha del valido impacto cada del maldito, resultado? ha valido cada maldito segundo. Sí, es muy gratificante, en realidad es muy gratificante porque cuando quedé en el primer puesto hace 2 semanas, la verdad yo no me lo esperaba. Cuando yo hice el reporte semanal y mandé eso, yo me tuve que volver a mi dashboard a ver si era que yo sí estaba poniendo bien, pues, las preguntas. Y entonces ya cuando sacan esto, yo dije, qué locura, pues yo me quedé primero y no lo vi venir. Y sentí mucha presión, o sea, muchísima presión. Yo dije, y ahorita, ¿cómo voy a salir de ese top 5? No puedo. Pero bueno, salí la semana pasada por cosas ajenas tal vez a mi voluntad, pero aquí estoy de nuevo y creo ahora sí con más certeza que querer es poder. Yo sé que es una frase de cajón, pero pues no, es que es verdad. Yo no había podido hacer preguntas o que me fuera bien o nada de esto, pues si no hubiese tomado la decisión.
consciente de hacerlo. Uno Claro, puede decir muchas cosas, ¿no? Pero vaya, hágalas. de acuerdo. Y volviendo al punto de la crítica, digamos, de que yo sea o de que, digamos, se digan las cosas en la cara, porque al final, o sea, como que eso de como ser crudo y bla es literal, te digo las cosas en la cara, o sea, a mí no me importa que tú recibas unicornios y arcoíris todo el tiempo, sino que tengas resultados, así es como funciona cualquier cosa, ¿no? Y al final del día, a mí me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención en su momento un libro que yo leí que se llama The Way of the Superior Man, o El Camino del Hombre Superior, en el capítulo 10, que se llama Disfruta las críticas de tus amigos. Me llamó mucho la atención la primera parte. Dice, la capacidad de un hombre para recibir la crítica directa de otro hombre es una medida de su capacidad de recibir energía masculina. Si no tiene una buena relación con su energía masculina, es decir, su padre, entonces va a actuar como una mujer y va a ser defensivo en vez de hacer uso de esa crítica para ser mejor. Sí, digamos que muchas veces, lo digo acá también como hombres nosotros, casi que la forma en la cual el mundo termina como de cierta manera condicionándonos es, hay que ser un nice guy, ¿no? Hay que conformarse con el resto y entonces si yo hablo más fuerte, entonces ya las cosas salen mal o me critican por eso o lo que sea y eso casi que nubla el sentido que uno tiene de hombre de cambiar la realidad, ¿no? Y hablo de estas cosas también porque más que esto verlo como un proceso para pasar un examen de residencia, esto es un proceso de autodescubrimiento en el cual uno se da cuenta, pucha, esto lo estoy haciendo bien, esto por el contrario, tengo que trabajarlo. Y muchas veces las palabras, justo las palabras que uno no quiere escuchar, esas son las palabras que necesita escuchar. Y de hecho, yo, a mí me encanta pagar plata en coaching, me encanta, o sea, como que es mi buy favorito, o sea, como que no sé qué pasa por mi mente, pero bueno, en fin, el caso es que alguna vez tuve un mentor que teníamos una llamada uno a uno y literalmente, o sea, ya habíamos aprendido, era un mentor de ventas, ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, ya había avanzado todo lo que tenía que avanzar y nos quedaba una sesión uno a uno. Y entonces yo llegué y le dije, o sea, cuando entramos a la sesión, más me dijo, bueno, ¿y de qué quieres hablar? Yo le dije, necesito que gastemos esta hora solamente que tú diciéndome lo que yo no quiero escuchar. Eso fue lo que le dije. Y gracias a esa conversación cambió mucho mi forma de afrontar las situaciones después. Y no es ningún secreto que uno más seguido necesita escuchar lo que no quiere escuchar, porque ningún progreso arranca sin la verdad, sin partir de la verdad, ¿no? No, y además que, perdón por interrumpirte, No, pero no, es que no. yo creo que si uno se acomoda, no tiene el empuje para avanzar. Y te lo digo desde mi experiencia personal. Siento que me había acomodado a ciertas situaciones en mi vida y en las que, valga la redundancia, me sentía muy cómodo. Y eso va muy de la mano con lo que uno, eh, como uno recibe o si uno escucha lo que quiere o le dicen lo que quiere. Pues si a ti te dicen lo que quieres, eso te va a hacer sentir cómodo, rico, chévere. Pero ¿quién se mueve de la comodidad? Nadie.
A diferencia de si te incomodas, tenés que sacar la cabeza, tenés que buscar solucionar. Si te incomodas, inevitablemente vas a estar en un lugar diferente. ¿Sí? Y si te incomodas, inevitablemente vas a buscar mejorar. Entonces, eso es lo que creo que pasa. Es que muchas personas, incluyéndome en algún momento, porque ya no estoy en ese vibe, estoy empoderado de otra forma, queriendo, pues, mm, si uno está en lo que lo tiene cómodo y tranquilo, también puede caer en un estado de obnubilación y eso no te va a permitir ver más allá, no te va a permitir tener la chispa para avanzar, y no te va a permitir tener el empuje para hacer algo distinto. Entonces, yo creo que sí es bueno incomodarse mucho, además, eh, porque creo que ese es el arranque que se necesita muchas veces para salir adelante, para lograr cosas, no solo en este caso pasar a residencia, sino para lograr crecer como ser humano, en tu vida personal, profesional, de todo. De acuerdo. Entonces, pues yo me incomodé con tu cosa, Sí. porque definitivamente yo no estudiaba así, o sea, era algo completamente diferente. ¿Cuál ha sido tu parte favorita del programa? Pregunta tan difícil. Yo creo que esto puede ser respuesta de reina, pero es que en este punto ya puedo decir que me ha gustado todo. Bueno, y te lo digo porque yo creo que no hay una cosa del programa que pueda estar sin la otra, ¿sí? Entonces, em, pues decirte, es que lo que más me gusta es hacer preguntas se desvirtúa en su peso si yo no hago el dashboard. Y si no hago el dashboard y no identifico en qué me equivoco, pues no voy a saber qué diagramas tengo que hacer. Sí, entonces, al ver el programa como lo que es, pues como el complemento que es una cosa con la otra, pues en general me ha gustado todo. A pesar que al principio me costó mucho lo del método, pues entender cómo hacer los diagramas, cogerle el ritmo, hacer preguntas y poderlas subir al dashboard y poder interpretarlas, ¿sí? Pero en general me ha gustado mucho la estructura, además porque me parece muy práctico, ¿sí? Y es que definitivamente uno pierde mucho tiempo estudiando cosas sin enfoque. Y estudiando cosas que tal vez ya sabe, o estudiando cosas que tal vez ya tiene claras, porque es que es lo que me van a preguntar, pero pues si ya lo tenés claro, ¿por qué lo vas a reforzar? Eh, Toca optimizar el tiempo y a estudiar en lo que uno se equivoca, y para eso sirve pues específicamente esta estructura. De acuerdo. ¿Qué le dirías a una persona que ha estado viendo mis videos, que ha estado viendo mi Instagram, ha estado pensando en si unirse o si no unirse al programa, pero no sabe? ¿Qué recomendación le darías? Que se metan de cabeza, pero que no piensen que esto va a ser fácil. O sea, si creen que acá les van a dar una pildorita de mañana vas a pasar a la residencia y entonces este es el método mágico y ya con esto tenés, no. Si piensan eso, no se metan. Pero tengan claro que es un programa que está bien estructurado y creo que está muy bien pensado. Entonces, para mí, yo sé que va a ser efectivo y yo sé que lo voy a hacer ya esta vez en este programa. Súper, chévere. Eso que mencionas de la píldora, ya para cerrar, me parece muy chistoso porque el año pasado recuerdo una de esas academias de preparación, llegó y subió un video, un reel en Instagram poniendo, prendo una velita por pasar a residencia, una pendejada así. Y entonces, o sea, yo decía, o sea, ¿qué, qué cosa le estás dando a la gente
¿qué forma de pensar le estás dando a la gente como para que se vuelva quizá más víctima de su situación y no se dé cuenta que realmente si quiere conseguir los resultados, lo que va a determinar su resultado no es una velita, sino el esfuerzo, ¿no? Total, sí. Igual, yo trato de no, de no, pues, como te digo, de no conflictuar con eso, pero sí enfocarlo, es decir, prenda la velita, préndala, pero Sí, no, pida o sea, la gente puede porque le hacer lo dé que el quiera. empuje para hacer lo que debe hacer, ¿sí? O sea, Ujú, pida lo que debe ser, sí. no pida que le llegue el conocimiento. Yo te lo digo, una de mis películas de ficción favoritas es Limitless, Ah, y mi yo favorito decía, también. o sea, y yo decía, sería brutal, o sea, ya, denme esa huevada, perdón, denme eso ya, que yo, mejor dicho, me le vuelvo, ¿cuál presidente? Me le vuelvo presidente de una nación poderosa, pues. Sí. Pero eso es ficción, o sea, eso no existe. Así que el que crea que existe, no. Y hay algunos medicamentos que se utilizan en el mercado para estudiar y todo, pero no es mágico tampoco. Y genera unos efectos que no son nada chéveres. Ujú, sí, total. Y sí, no, de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que dices. Igual, el podcast dejó de ser apto para todo público desde la parte de un pase de motivación. Ay, perdón, No, igual, no importa, no importa. se puede cortar ese pedazo. No. Postproducción, por favor. Bueno, Luis, ven, fue un muy buen momento. Te agradezco mucho por el esfuerzo. Se nota la mejora que has tenido, el crecimiento como persona también que has tenido. Y sé que esto es solamente el comienzo. Así es, gracias Juan, gracias a vos. Gracias también al universo porque apareció este programa. Yo creo mucho en las energías. Ojo, sin decir que la energía mágica me va a dar esto. Es el esfuerzo y la Ah, dedicación. Pero sí, yo creo que me ha servido mucho y que bueno, gracias, en serio. Valoro mucho también tu esfuerzo porque yo sé que le metes a esto y eso se refleja. O sea, el que de verdad lo quiera o lo esté pensando en usar, háganle porque está bien pensado y está enfocado para que uno lo logre, ¿verdad? O sea, esto no es para que simplemente te metas a que te digan cómo hacer X cosa y ya y dejar pasar. sí, súper. Bueno, ya escucharon a Luis. Si quieren que les ayude, si quieres que te ayude a mejorar tu preparación para residencia, agenda acá abajo una llamada con mi equipo y estaremos explorando en esa llamada tu caso y ver si realmente podemos ayudar. Así que nada, por lo pronto nos vemos en el siguiente video.